Hola, bienvenido al blog Le Milieu de la France, encabezado por el grupo G802 de la UTBCO, de la materia Cocina Europea. El día de hoy hablaremos acerca de el impacto de la cocina francesa en el mundo. Gastronomía es un término que conjuga todos los elementos que giran en torno a la alimentación, desde los ingredientes que se usan, la elaboración de los alimentos, pasando por aspectos culturales asociados y también por las bebidas. La gastronomía de cada país constituye un verdadero patrimonio cultural que tenemos el deber de preservar. La gastronomía francesa es reconocida por muchas personas como el origen del resto de cocinas mundiales. Hoy hablaremos de cómo surgió esta reputación mundialmente reconocida. Gastronomía medieval. Desde el punto de vista histórico, fue durante la Edad Media cuando la cocina francesa empezó a destacar, en una época marcada por largos periodos de abstinencia y ayuno. En ocasiones, se hacían verdaderos banquetes. Estas opulentas comidas estaban reservadas para la nobleza y el clero. Estaban marcadas más por la abundancia excesiva que por la elegancia. Básicamente, fue el desarrollo y surgimiento del servicio a la francesa, el cual consiste en poner a la mesa una multiplicidad de platos, y los invitados comen lo que desean, sirviéndose ellos mismos. En este momento, cuando se compartía una comida, no existía la costumbre de usar cubiertos. Los alimentos eran servidos todos de una sola vez, y en gran cantidad. Se comía con las manos sin ningún tipo de ceremonia. Origen de la alta cocina francesa. Fue el reinado de Luis XIV cuando la gastronomía francesa vive un periodo destacado. Este monarca aplicó un conjunto de reformas que traen consigo una revolución gastronómica. En el transcurso de su largo reinado, que duró unos 72 años, se da una gran evolución a varios niveles. Los alimentos y la manera de combinarlos, así como la forma de servirlos y de consumirlos, se transforma totalmente. Las comidas en la corte se convierten en auténticas fiestas de la elegancia, con un cuidado nunca visto en la presentación de los platos. Se hizo habitual el uso individual de platos y cubiertos, y nació así el concepto de etiqueta. Otra de las innovaciones que nos trajo la gastronomía francesa fue dividir la comida en etapas. De esta manera, se dio más tiempo para que cada plato fuese apreciado debidamente. La alta cocina francesa se impone, de esta manera, como una experiencia única y cuidada que presta una gran atención al detalle. Este grado de elegancia en la manera de cocinar, emplatar y comer se extendió rápidamente por el resto de Europa. Los cambios no solo se produjeron en la mesa, sino también en la forma de cocinar, con la aparición de una nueva forma de añadir los condimentos. Hasta mediados del siglo XVII, el azúcar y las especias eran usados en la corte para todo tipo de platos. Carnes y pescados eran sazonados en una abundante cantidad de condimentos, sin ninguna preocupación. En lo que se refiere a los sabores, el resultado era una mezcla con un sabor muy fuerte que no distinguía entre dulce y picante, y muy difícil de digerir. Las especias eran muy caras en aquel momento, por ser extremadamente raras ya que venían de lejanos países. Su uso en la cocina, en grandes cantidades, era visto como una señal de lujo y riqueza. En esta época, aumentó el interés por los productos frescos y los sabores agradables. Las especias se fueron cambiando por hierbas aromáticas. El romero, el tomillo, el laurel y el estragón, entre otras, abrieron una nueva paleta de olores y sabores. Este simple, aunque importante cambio, representó un significativo cambio en toda la cocina de la época. Por primera vez en mucho tiempo, se valoraban más los sabores naturales de los alimentos. Los cocineros de esta época fueron verdaderos pioneros en la elaboración de nuevas recetas y en la combinación de sabores. Fue en este periodo único de la gastronomía francesa que surgieron nuevas técnicas de cocina y nuevas recetas, sobre todo en lo que respecta a la elección de nuevos ingredientes. ¿Sabías que el famoso roux, que continúa formando parte de nuestras recetas a día de hoy, fue inventado en esta época?
Consiste en una mezcla de harina y mantequilla que se usa para espesar salsas. También aparecen los caldos, cocinados muy lentamente con diferentes tipos de carnes y aromatizados con hierbas. También la fruta y las verduras fueron llegando a las mesas en cantidades desconocidas hasta ese momento. En poco tiempo se observó una verdadera revolución entre las cocinas y los salones de fiestas y banquetes. ¿Cómo influyó la cocina francesa en el mundo? La gastronomía francesa es reconocida a nivel mundial como una de las más importantes, por su refinamiento, exquisito gusto, excelente presentación y gracias a la variedad que se da en la diversidad regional francesa. En el año 2006, un grupo de reconocidos chefs comienza la lucha porque la cocina francesa haga parte de la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El grupo estaba compuesto por Paul Bocuse, Alain Ducasse, Pierre Toiveau, Marc Beja y Michel Higuera. En 2008, el presidente de la República, Nicolas Sarkozy, apoya esta solicitud, exponiendo que es el país que tiene la mejor gastronomía del mundo. Finalmente, el 16 de noviembre del 2010, por un comité intergubernamental de la UNESCO, que se encontraba reunido en Nairobi, la capital de Kenia, es otorgado este reconocimiento. Actualmente, existen diferentes estilos de cocina, y con ellos muchas tradiciones regionales. Por lo tanto, es un poco difícil hablar de la cocina francesa como un algo unificado. Existen numerosos platos regionales que son conocidos a nivel nacional, y muchos de estos platos tienen múltiples orígenes. Los productos agrícolas como el queso, el vino, la carne, entre otros, ocupan un lugar excepcional en la cultura francesa, con numerosos productos regionales que portan una etiqueta calificados como productos de agricultura biológica. Como podemos ver, la cocina francesa tiene productos y orígenes realmente calificados y especializados para obtener el nombre con el que es reconocida a nivel internacional, la alta, exquisita y refinada cocina. Métodos y técnicas de cocina francesa. Como sabemos, la cocina francesa es la cuna de muchos chefs reconocidos y, sobre todo, considerada como la principal influencia culinaria de muchas otras cocinas del mundo. La base de este reconocimiento es, sin duda, sus técnicas culinarias. Estas son la base para la mayoría de cocinas en distintos países. A continuación, se presentan algunas técnicas de cocina fundamentales. Baño María, también llamado bain-marie en Francia. Este método de cocción suave proporciona calor indirectamente a los alimentos, a través del vapor. Consiste en calentar agua en una cacerola sin llegar a la ebullición y colocar encima un recipiente más pequeño que contendrá los alimentos. De esta manera, las preparaciones no tendrán contacto con el fuego ni el agua, permitiendo controlar mejor el calor y tiempo de cocción. Gratinar o gratiner. Se realiza para finalizar una cocción o dorar un insumo. Se emplean temperaturas muy altas como entre los 250 y 300 grados centígrados con el fin de proteger los sabores y aromas internos. Comúnmente se gratinan alimentos que llevan una capa externa de pan rallado, queso o huevo, para así obtener superficies crocantes, secas, suaves o que adquieran un color dorado. Blanquear. Es un proceso de semicocción para verduras, carnes o mariscos, con el fin de fijar su color y suavizarlos. Este proceso se utiliza sobre todo con insumos que se terminarán de cocinar mediante otro método culinario más largo. El blanqueado se realiza poniendo el ingrediente en un periodo de tiempo de 30 segundos a 4 minutos en agua hirviendo con sal, para después hacer un choque térmico con agua fría o helada. Glasear. Esta técnica culinaria se utiliza para dar brillo a un alimento e impregnarle un sabor, por lo general dulce en la superficie. Se pueden glasear verduras, carnes blancas como el pescado y postres. Grillar. Es la técnica que emplea el calor seco para la cocción de los alimentos. Estos son expuestos de manera directa al calor a través de las brasas de una parrilla o grill. Tradicionalmente este calor es transmitido por elementos como el carbón encendido o leña.
que hacen que los ingredientes obtengan un sabor y olor ahumado. Flambear. Generalmente, este método se utiliza en insumos previamente escalfados o blanqueados. Se realiza vertiendo una cantidad justa de algún licor como el coñac sobre los alimentos en una sartén. Al ponerse en contacto con el fuego, el alcohol se evaporará haciendo que los platillos adquieran un sabor característico. Braseado o braiser es una técnica culinaria de 2 pasos. El primero es cocinar los ingredientes a base de calor seco como al horno o a la plancha, para luego terminar su cocción con calor húmedo, en una olla cerrada y con algún líquido, leche, caldo, agua, etc. Así como la cocina francesa es muy reconocida por sus métodos y técnicas culinarias muy destacadas, también encontramos iconos de la gastronomía francesa. Se dice que es la cuna de chefs muy reconocidos. Guillaume Tirel, conocido como Vindy, fue autor del libro homónimo de cocina medieval. François Bettel, cocinero y maestro francés de nacionalidad suiza que trascendió por inventar la crema chantilly. François-Pierre Levarin fue el autor de la obra maestra que recorre y explica detalladamente la cocina medieval hasta la cocina moderna, titulado El cocinero francés. Además, fue el que inventó la salsa bechamel. Marie-Antoine Carré, famoso por ser un estudioso de las salsas en la gastronomía francesa y autor de L'art de la cuisine française. Georges Auguste Escoffier, creador de platillos famosos como melocotón melba y quien introdujo el menú a la carta. Paul Bocuse es un chef francés muy conocido en el mundo por ser parte del lujoso restaurante familiar L'Auberge du Pont Coluche, poseedor de 3 estrellas Michelin, hoy renovado en L'Auberge Paul Bocuse. El restaurante, localizado en Lyon, es un templo de la cocina clásica francesa. Paul Bocuse fue miembro fundador del movimiento surgido en Francia, llamado la Nouvelle Cuisine, y el primer chef francés en ser distinguido con la Legión de Honor en 1975. ¿Cómo influye la cocina francesa en la cocina mexicana? La cocina francesa llegó a México con la instauración del Segundo Imperio francés, cuando Maximiliano y Carlota se establecieron en el país, trayendo consigo el gusto y refinamiento europeo, incluyendo moda y gastronomía. Bajo el periodo de gobierno de Porfirio Díaz, este tuvo gran interés por promover la cultura europea sobre la indígena y mestiza, pues la consideraba superior en todos los aspectos, incluyendo la gastronomía. Esto permitió la llegada de chefs y cocineros franceses que pronto establecieron cafés y restaurantes en la capital del país, donde fueron imponiendo su modo de cocinar, incluyendo técnicas, preparaciones y platillos. Con los franceses llegaron a México las técnicas culinarias como el baño María, los fondos, salsas como la bechamel, velouté, bernesa, así como preparaciones que se fusionaron con la cocina mestiza. Hoy podemos saborear crepas rellenas de flor de calabaza o huitlacoche, deliciosos escamoles con mantequilla y hierbas finas, pasteles y repostería con rellenos de frutas nativas de Mesoamérica, cubiertas, por ejemplo, con crema chantilly. En la cocina mexicana, hoy observamos a cocineros y chefs vistiendo filipinas, que no son otra cosa que casacas militares, herencia de Napoleón Bonaparte. El servicio en la mesa es completamente francés. Franceses y mexicanos participamos así, por el gusto por compartir alimentos, por crear y recrearnos desde la cocina, por representarnos y celebrarnos desde nuestros platillos, por acompañarnos en todo tipo de ocasiones por la comida y la bebida, por estrechar y afianzar lazos en una mesa con alimentos. Por ello, no es de extrañarse que en nuestra cocina la influencia francesa haya sido acogida con tanta viveza e incluso naturalidad.